El siguiente es un fragmento de los directos que realizo los días domingo. Espero que lo disfruten y muchas gracias por su apoyo. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a denunciar los daños de la religión y a promover el ateísmo en forma positiva. Hoy en día quiero partir hablando sobre un tema específico. Acá les presento esta noticia que ocurrió hace poco. Nason Joaquín García, el líder de la Iglesia Luz del Mundo. Para los que no sepan lo que es la Iglesia Luz del Mundo, es una iglesia con sede en México que tiene presencia en más de 60 países alrededor del mundo. Ya he hablado de este tipo antes y de cómo la cantidad de dinero que manejan desorbitante, cómo la utilizan y cómo este sujeto utilizaba a sus creyentes como esclavos para que le trabajaran gratis prácticamente. Pero hoy voy a hablar sobre sus peores acciones y, como ven, está siguiendo los pasos de la Iglesia Católica. eh, Abuso sexual a menores. La persona de la portada, esta mujer religiosa gritando ¿quién piensa en los niños? Siempre recuerda a todas estas personas religiosas que quieren evitar que se eduque a los niños, que quieren evitar que se dé libertad a las personas, porque dicen, ay, es que los niños van a ver estas cosas afuera y van a pensar cosas malas, y permiten que pastores como este tipo abusen de los niños. Ahora bien, ¿por qué creo que es necesario hablar de este caso por tercera vez? Esta es la tercera vez que toco la pedofilia en el programa. Porque han salido testimonios desgarradores como el de esta mujer que le dijo que no eres un dios porque él dice que es un dios prácticamente. Y claro, como dice, a ver, esto se ve mejor. No eres un dios, me violaste una y otra vez. Y luego ella menciona que la gente cree que pudieron haberle dicho que no a él mientras abusaba de estas niñas, pero las personas no entienden que era imposible para un niño decirle que no a este apóstol. Sí, apóstol, él dice que está hablando en nombre de Dios y creo que hasta cree la gente que es la reencarnación de Jesucristo. Así es el lavado de cerebro que le han hecho las personas y que le ha hecho este sujeto horrendo. Y él debería estar por siempre, por el resto de su vida, hasta el final de sus días en la cárcel, pero después de unos acuerdos legales, él aceptó que su culpabilidad para que solamente le dieran 16 años. Una pena que considero un chiste. Es patético que un sujeto con montañas y montañas de pruebas en su contra y con todas estas personas diciendo lo que le sucede, y cómo abusó de ellos, solamente le den 16 años. Pero, ¿qué hizo la iglesia apenas vio esto? Todas las personas que apoyan a este cretino dijeron que era injusto el que le hayan dado esos 16 años a su líder. Es enfermante, es triste. Acá menciono rápidamente la cantidad de pruebas que hay en su contra y cómo la Fiscalía de California le dijo que le iban a dar 16 años si llegaban a un acuerdo. Y después de esto, tiene la desfachatez la iglesia de mandar esta carta, la iglesia de la luz del mundo, en la cual dicen, y en forma muy deshonesta mienten diciendo que se fabricaron pruebas contra su supuesto pastor y se quejan de que se les impidió interrogar a los denunciantes y cuestionar sus alegaciones. O sea, estos cretinos se están quejando de que no permitieron de que acosaran a niños que fueron abusados por este pastor. Y eso me parece enfermizo desde muchos puntos de vista. Y lo peor, vean más abajo, manifestamos públicamente nuestro apoyo al apóstol de Jesucristo. O sea, que estos tipos enfermos están apoyando a lo que saben que es un violador de niños. Esto también es enfermante. Si a alguien esto no le parece enfermizo, no sé qué decir, pero lo encuentro algo horrible. Y después, por favor, vean lo último que he subrayado de esta horrible carta, de este comunicado oficial enviado desde Los Ángeles por la luz del mundo. Él seguirá administrando la iglesia desde donde se encuentre. O sea que este sujeto va a seguir ganando millones gracias a la gente, mmm, inocente es la palabra que busco, a la gente que le da su dinero. Va a seguir ganando millones desde dentro de la prisión y va a seguir administrando esta iglesia que tiene
iglesias por todo el mundo. Algo horrible y enfermante. ¿Y por qué decidí hablar de esto hoy? Porque he visto gente que intenta defender a este criminal, en primer lugar, lo cual me parece horrible. Y en segundo lugar, porque creo que es un problema generalizado. Esto es algo que se da en todas las religiones. No es que, solamente la Iglesia Católica viola niños porque, sí, es que la Iglesia Católica tiene estos padres que no pueden tener relaciones sexuales, por lo tanto necesitan buscar una forma de desahogarse y lamentablemente los niños están ahí. No, la verdad no es así. No solamente sucede con la Iglesia Católica. En Australia, los testigos de Jehová protegieron más de 100 miembros acusados de violar niños. Imagínense, cientos de ancianos, cientos de personas con cierto estatus en la iglesia, y ellos abusan de niños y la iglesia los protege. En una entrevista que tuve con James Winner hace un tiempo, él también fue un ex testigo de Jehová y contaba cómo su esposa fue abusada por un pastor, que a los testigos de Jehová se les llama ancianos, y la congregación lo que hizo fue ocultarlo todo. Simplemente van y ocultan todo. Y obligan a que esta persona guarde silencio y la culpan a ella, culpan a la víctima. Es una de las cosas más enfermas que tiene la iglesia de los testigos de Jehová respecto a los abusos que encubren. De hecho, hay un reporte de una niña, la cual fue abusada, y los ancianos de la iglesia le hicieron escuchar a la grabación porque se dio la coincidencia de que quedó grabada la grabación, el momento en que la violaron, y le hicieron escuchar cómo ella era violada horas para que ella dijera que estaba mintiendo. O sea, la torturaron por horas haciéndola escuchar cómo era violada para que dijera, ay, sí, es cierto, no me violaron, para que se echara la culpa a ella de lo que había sucedido. Imagínense el nivel de enfermedad en el cual están inmersos, y por enfermedad me refiero a lo corruptos que son, el nivel de corrupción de las iglesias, en que un pastor abusa de un adolescente y la iglesia tortura al adolescente para sacar y dejar libre al pastor. Sinceramente, algo enfermizo y horrendo que se da, insisto, en todas las religiones. En Inglaterra, acá tengo noticias, y por favor, si no me quieren creer, está bien. Busquen todos los encabezados que les muestro, googleenlos y léanlo por su cuenta. Busquen la versión en español. Google puede traducir las noticias por ustedes. En Inglaterra, los musulmanes siguen abusando de niños y explotan agujeros, loopholes. Estos serían como agujeros legales o vacíos legales en las mezquitas. Y de una u otra forma abusan de niños, evitan que estas personas puedan hablar, y recuerden que esta es una religión en extremo machista. Entonces se les prohíbe a las mujeres el hablar contra los hombres y se les amenaza. Y el miedo que infunde una religión que dice que si haces un dibujo te pueden decapitar, obviamente evita que las víctimas denuncien a sus agresores. En Afganistán, que ahora está siendo regida por el talibán, que es una religión basada en el Islam, existe lo que es el bachabazi, que es una forma que literalmente se traduce como jugar con niños, y es el abusar sexualmente de hombres, de niños jóvenes. Lo hacen hombres de mucho dinero, esto les da cierto estatus, y los utilizan como prostitutas. Y dicen, ay, no, pero es que hay cosas buenas, como por ejemplo que su prostituta favorita, cuando sea muy viejo y ya no pueda bailar, para ellos le van a ayudar a buscar un hogar. El resto los botan a la basura como si fuesen desechos para que el talibán los utilice como soldados suicidas, ya que obviamente estos niños que han sido prostituidos y abusados desde pequeños quedan con muchos traumas, y las ganas de vivir tampoco van a ser lo más importante que tengan. También antes he criticado y seguiré criticando a lo que son los mormones. En Utah el problema de matrimonio con niños sigue siendo gigantesco. Recordemos que allá los mormones tienen sus propias, ¿cómo llamar?, comunidades en las cuales van a casar a adultos con niñas, solamente porque es parte de sus tradiciones. La iglesia de Jesucristo de los últimos santos dice que ya no promueven este tipo de matrimonios, donde ya no lo hacen, es la clave, porque antes sí lo hacían, pero muchos otros grupos mormones lo siguen haciendo.
Así que sigue siendo un problema horrible del abuso y no puedo hablar de abuso de menores sin hablar de la Iglesia Católica. Esto simplemente busquen abusos. Lo único que hice acá fue colocar iglesia, abusos. Y esto apareció de inmediato. Iglesia Católica, Iglesia Católica. He hablado siempre de la Iglesia Católica y sus abusos. Tengo episodios al respecto si quieren hablar de ellos. Si me ven en un Prophets, me verán hablando de la Iglesia Católica y citando los horribles abusos que tienen siempre. Cada año salen abusos de menores de la Iglesia Católica. Es impresionante. Coloquen en internet cualquier año y abusos de la Iglesia Católica y vean cuántos resultados distintos salen del mismo año en todo el mundo. Y algo que siempre voy a decir es, antes de ir a la Madre Teresa, es esto: el Papa y todos los papas anteriores siempre han protegido a los pedófilos. De hecho, el Papa, que ven acá, el Papa Francisco, acusó a víctimas de violación de que estaban difamando al obispo que los había violado. A ese nivel llega el enfermizo nivel de protección que la Iglesia le da a estos violadores. Y sí, les mostré esta fotografía de la Madre Teresa de Calcuta. Esa es mi portada. Tengo 2 episodios sobre lo horrible de las acciones de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí simplemente voy a citar este caso horrible en el cual el amigo personal de ella, ¿cómo se llamaba ese pedófilo? Francis algo. Francis Maguire. Francis Maguire fue acusado de pedofilia y fue encontrado culpable. Y ella envió una carta diciendo que entendía el escándalo y que debían ser muy cuidadosos para proteger la integridad y la reputación de la pureza de la iglesia y de lo que es el trabajo de los curas. Y pidió que se le restableciera su trabajo lo más pronto posible a este pedófilo. La Madre Teresa de Calcuta protegía a pedófilos y apenas vio que uno de ellos fue castigado, pidió que se le restableciera su posición. Es enfermante, pero como es parte de la Iglesia Católica, no es para nada sorprendente. Todos sabemos lo horrible de la Iglesia Católica, cómo esta abusa de miles de niños. Cada año hay casos distintos y ni siquiera son solamente violaciones. Todavía recuerdo cuando estuve hablando de los internados donde morían niños indígenas en Canadá. Este fue un episodio que personalmente me destrozó, me rompió por dentro el hacerlo. Es una de las cosas más enfermizas que he visto y jamás pensé que iba a tener un maldito cretino en los comentarios intentando defender a la Iglesia Católica y los asesinatos de la Iglesia Católica. Así es. He tenido un troll en mis comentarios por tanto tiempo que es capaz de hacer algo tan enfermizo como llegar y defender que la Iglesia Católica haya raptado niños indígenas y los haya asesinado y enterrado bajo sus internados. El que una persona le hayan lavado el cerebro a tal modo de que quiera defender estas acciones horrendas me demuestra por qué es tan necesario que sigamos haciendo activismo todos los días. Porque hay personas que no son capaces de razonar o que son capaces de abandonar su humanidad completa solamente para defender religiones horribles e ideas horribles. Y esto, lo de los abusos, vuelvo a los abusos de los evangélicos ahora, no solamente no solamente el líder de la luz de los últimos tiempos, o como se llame su porquería de iglesia, la iglesia de la luz del mundo, este tal Nazón Joaquín García, perdón, no solamente él es un evangélico que ha estado abusando de niños en forma impune. Este año se liberó un informe en el cual muestra cómo los líderes de la iglesia evangélica han estado obstaculizando investigaciones para evitar que las víctimas de abuso infantil puedan ir y hablar públicamente sobre lo que les ha sucedido o denunciar los casos. De hecho, en muchos casos se le denunció a los líderes de las iglesias y ellos lo que hicieron fue ocultar la información. ¿Por qué? Entenderán, porque son simplemente gente que no están interesados en las personas, están interesados en sacar dinero de las personas y tienen que proteger sus nombres. Así que como ven, este problema de pedofilia en la iglesia no es solamente algo exclusivo de la Iglesia Católica, la cual lamentablemente lidera estos casos.
donde si alguien dijese, es que los padres de la Iglesia Católica se les obliga a no tener sexo y por eso buscan estas pobres víctimas, los demás no tienen estas excusas. ¿Joaquín se llama? El líder de la Iglesia de los últimos tiempos, aquí tengo el nombre. No está. Sí, aquí está. Naasón Joaquín García. Naasón Joaquín García no tiene esa excusa. Él tiene muchos seguidores, hay muchas personas y muchas mujeres adultas que él las puede convencer. Quizás sea un tipo de abuso, sí, pero al menos son adultas. Pero no tiene por qué ir y abusar de niñas. Seamos claros, está abusando sexualmente de niñas, de infantes. ¿Y qué acciones toma la estúpida iglesia de este sujeto, aparte de enviar un comunicado apoyándolos? Simple. Evita que sus fieles vean las redes sociales para que no se enteren de lo que ha estado pasando. Y es patético, pero hay fieles que efectivamente van a hacerle caso a esto y no van a ver las redes sociales porque se los dicen, porque están diciendo que en estos días en los cuales hay un juicio contra su líder, no tienen que ver las redes sociales para, no lo sé, no contaminarse quizás. Considero uno de los mayores daños de la religión. Lo menciono siempre y lo volveré a mencionar, pero para todas las personas que son parte de estas religiones, les tengo una acusación y una pregunta. ¿Quiénes son los que están dando recursos constantemente a los violadores de niños para que violen niños, para que envíen al Papa a que acuse a las víctimas de estar difamando, para que los líderes puedan ocultar información, para que los testigos de Jehová decidan no ser partícipes de una investigación internacional de abusos a menores, para que los mormones de Utah simplemente se queden en sus propias comunidades y sigan abusando menores? Tristemente, esto va a ser yo culpo a las personas que le dan dinero a las iglesias. Sé que nadie da dinero a la iglesia diciendo voy a darle dinero a esta institución para que viole niños. Pero tienen que pensar, el momento en el cual ustedes dan dinero a una institución que protege pedófilos, se están volviendo cómplices. Si yo fuese parte de una institución y veo que esta no solamente no castiga a los pedófilos, sino que los protege, la abandonaría de inmediato y no le daría un peso jamás. Sé que va a haber pastores que sí crean en lo que hacen, pero me enferma que estos pastores sigan bajo la Iglesia Católica, sigan bajo el alero de esta institución y sigan apoyando un papa que va a un país donde ha habido abusos a menores de edad y diga, ustedes están difamando a mi pastor por decir que él los violó. Y este es el tema de hoy, un tema corto, pero del cual hay mucho que hablar, hay demasiado que hablar. Esta es la tercera vez que hablo de esto, así que insisto, ya he dicho mucho de esto antes y desearía no tener que hablar de esto, desearía no tener ningún motivo en lo absoluto para poder explicar acá por qué es tan dañina la religión. Desearía que hubiese una semana en que pudiese entrar a internet y no viese a más pastores violando niños. Ha llegado al tal punto de que ves que veo una noticia de pastores violando niños, es otra vez. Y esa es la reacción que me produce, porque sucede cada semana. Está hasta insensibilizando lo horrible de este acto, de abusar de menores de edad que son las peores víctimas de estos casos. Así que personas, piénsenlo bien, ¿están dispuestas a apoyar a una institución enfermiza que es capaz de proteger a pedófilos? ¿Son capaces de dormir cada noche sabiendo que hacen eso? Los dejo con ese pensamiento por ahora y muchas gracias por su atención. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.